¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo que va a exponer el podcast acerca de la familia y la propiedad en el derecho romano en los periodos posclásico y clásico. Nosotros les vamos a presentar nuestros temas, entonces vamos a abordar esta parte que vamos a empezar con el periodo posclásico. Yasmín, ¿qué me puedes comentar acerca del periodo posclásico? ¿Qué fue lo que leíste o qué sabes tú acerca de este periodo? Coméntame un poquito acerca de esto. Sí, muy bien, compañero. Mira, referente al tema que nosotros vamos a abarcar es el tema de la propiedad y la familia en el periodo posclásico. Existen diferentes tipos de propiedades, así como es la propiedad comunal, como es la propiedad privada y como es la propiedad del Estado, que hoy en día pues podemos ver un gran cambio, un cambio diferente, donde la comunal era, donde la tierra era considerado un bien común, especialmente en las comunidades que eran las comunidades agrícolas, y las familias se extendían en la comunidad en general y tenían derechos sobre de ella. Como sabemos, pues a diferencia de hoy en día, los compañeros nos van a hablar del clásico, pero antes en general toda la familia tenía el derecho sobre la propiedad comunal. También lo que es la propiedad privada. Existía la propiedad especialmente de objetos personales, herramientas y productos agrícolas. Pues como podemos recordar antes, nuestros abuelos en ese periodo posclásico pues nos decían, hija, te heredé el machete o cosas así, ¿no? Era como algo con importancia en ese periodo posclásico. También, sin embargo, esta propiedad era individual y estaba subordinada a los intereses de la comunidad. También lo que es la propiedad del Estado, que eran los gobernantes y la élite, que contribuían en grandes extensiones de tierra y recursos, los cuales eran utilizados para mantener el poder y financiar grandes obras públicas. Así como un ejemplo pues muy sencillo era que antes podíamos comprar ciertas propiedades o incluso hasta personas, ¿no? Con alguna parte de nuestro ganado, o no sé, intercambiabas. Exacto, canjeabas cosas por algo que tú tenías, sí, que era parte de la propiedad. Y pues ahí se relaciona con la familia. Sí, ahí he escuchado un poquito de este periodo posclásico, ¿no? De que, como bien lo mencionas, pues antes era basado a trueques en que te cambio 3 gallinas y 10 vacas por un terreno de tantas hectáreas. Antes estábamos hablando de hectáreas, ya lo que mencionas de los traspasos de familia en familia, generacionalmente, pues heredadas por estos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, esto se le llama patrimonio, ¿no? El transmitir de generación en generación cada propiedad o cosa, bien material o inmaterial, para poderlo transportar de la siguiente generación. Me comentabas también una parte de este periodo en el que también, ¿cómo fue que pudo evolucionar hacia el periodo clásico? El trueque, ¿cuándo fue este movimiento, el sistema en donde se cambió? Allá que no hubiera trueque. Esto también lo vemos en el periodo clásico. Sí. Y me gustaría que me hablaras de esto, ¿no? De cómo el trueque fue que desapareció y fue que el patrimonio se revolucionó y ya no era a base de animales o objetos, sino sí, que se monetizó claro, y empezó a entrar en la economía. Háblame acerca de esto, por favor. Sí, mira, el dato completo no te lo tengo, compañero. Exactamente el año, no te lo tengo, pero pues se le llama evolución. Sí, ¿no? Entonces los compañeros nos van a hablar sobre la propiedad en lo que es el periodo clásico. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por haber dado el posclásico. Ya, sí, Ricardo, se los agradezco por su mentalidad y toda la investigación que ustedes conllevaron. Pero durante el periodo clásico del siglo V antes de Cristo y después también del mismo siglo después de Cristo, la propiedad era de las familias y la familia que era súper importante en la sociedad, lo cual mi compañero Sebastián nos va a hablar un poquito sobre eso para que lo entendamos más. Claro que sí, compañera. Sobre la propiedad, se veía como un derecho sagrado, había distintos tipos, privada, pública y sagrada. La herencia era clave porque la idea era como las propiedades pasaron de una generación a otra. También era común comprar y vender propiedades con contratos y testigos para asegurar las transacciones. Yo creo que esto es más como de naturaleza, porque inconscientemente nosotros hasta cuando somos niños, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria financiaba lápices, colores, que no tenía uno. Ese es que te cambia un lápiz por un color que me hizo falta. Entonces, si nos puedes dar la investigación que trajiste, por favor. Ok, yo les voy a explicar un poquito más sobre lo que la familia era una especie de empresa, ¿verdad? Era una unidad sobre la producción más importante, la cual todos cultivaban, eran sus trabajos, eran cultivo de tierras,
criado haciendo productos también que podían servir a todo lo que hubiera sido la comunidad romana, por así decirlo. También eran responsables de educar a sus hijos y quienes luego tomarían el relevo, por así decirlo, sucesivamente, como tu papá te enseñó a hacer cultivos y qué es lo que vas a hacer por ende, por experiencia, vas a llevarlo a cabo con todo eso, lo cual era una empresa, como ustedes dijeron, lo que era el trueque, pero para que pudiera haber trueque tendría que haber una empresa de algo. Un ejemplo, Sebastián tiene tierras y le enseña a su hijo. Lamentablemente Sebastián fallece, pero hizo a su hijo con enseñanzas y todo, así que Jazz va y quiere comprar algo o cosas así, su hijo va a tener los conocimientos los cuales su papá Sebastián le enseñó, y a lo que ustedes dijeron de lo que era monetizar y todo eso fue cuando se hizo después de Cristo, lo que ya lo comenté, y antes de Cristo era cuando se hacían todavía esos trueques en el siglo V, y pues así era como se iba, y lo cual yo les voy a dar un poquito más de lo que eran las propiedades, se derivaban a esto para poder tener un periodo como tal, todo estructurado. La propiedad y el poder iban de la mano, era tener tierras y bienes, no solo era un signo de riqueza, sino también un tipo de influencia, como en la actualidad pasa, ¿verdad? Los propietarios solían ser líderes en la comunidad, tanto en la política como en la religión, y formaban parte de la clase alta y de las sociedades jerarquizadas. Ok, dinos un poquito más de lo que investigaste. Sí, claro que sí. De hecho, antes era muy común esto para las familias. De hecho, había quienes lo relacionaban como ¿cómo se dice? El patrimonio de un terreno, un bien, algo así. Lo vinculaban con el matrimonio, ya que era algo que iba pasando de generación en generación. Entonces, sabiendo todo esto, ¿no? Estamos hablando de la evolución del trueque que vemos del siglo V, lo mencionas, después de Cristo, todas estas contrapartes de que, pues ahí fue de que se dejó de hacer el trueque o evolucionamos a un sistema monetario capitalista en el cual los romanos, pues por lo que yo tengo entendido en su imperio, en el imperio romano, se manejaba todo este tipo de cosas, ¿no? El patrimonio, mencionabas bien que un signo de riqueza o de poder era tener tierras. Anteriormente los romanos o civilizaciones antiguas recurrían a la toma de tierras por vista, o sea que es decir, ellos decían, desde aquí hasta lo que yo alcance a ver es mío y me pertenece, y eso se hacía parte de su patrimonio. Esto es un ejemplo también como lo que podría ser el patrimonio en la sociedad romana antigua o incluso antes, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, civilizaciones egipcias, reyes, monarquías, imperios, todo esto derivado a que en este periodo posclásico todavía había pactos de palabra, todavía había pactos, no existía como tal leyes avaladas en las cuales te dijeran, esto es tuyo. Un contrato. Esto es tuyo y te pertenece nada más a ti y tú lo puedes heredar a alguien más. Antes eran de palabra, el trato que le decían los hombres, trato de hombre, palabra de hombre, te doy mi terreno a cambio de ciertos bienes, y eso era intercambios de patrimonios. ¿Me puedes hablar más, Yasmin, por favor, de esto? Sí, referente a lo mismo de posclásico, como ya tocamos la parte de la propiedad, lo que nos mencionabas como un bien común, ahora de eso refiere a lo que es la persona como tal, no solamente pues lo que es la propiedad, el terreno, ¿no? Sino que también ahora nos refiere en el periodo posclásico de que, por ejemplo, había diferentes cambios que era la familia extensa. En la familia es que se consideraba la unidad social básica y se extendía más allá del núcleo familiar inmediato, que eran tíos, abuelos y primos. Como ya lo vimos en alguna clase, solamente como que, por ejemplo, el pater familias era como su inmediato a quien se le heredaban las cosas, solamente como el primogénito, ¿no? Entonces antes se extendía a esa parte que era de tíos, abuelos y primos. También después de eso tenemos lo que eran los roles de género. Ahí existía una clara división del trabajo entre hombres y mujeres. Recordemos que pues antes los hombres se dedicaban a la agricultura, la caza y la guerra, mientras que las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, lo que era la crianza de los hijos y la producción textil. También referente al matrimonio, pues el matrimonio se era considerado una institución. Después, conforme fue evolucionando, es como de, pues ya más éticamente, ¿no? Como la relación de pareja, el matrimonio como tal es incluyente. Entonces, recordemos que antes esas partes se les llamaban instituciones. Entonces, solía ser fundamental y era arreglado por las familias.
Los matrimonios podrían ser hexagómicos, que era fuera del clan, y endogómicos, que era dentro del clan. Porque antes pues también se unía lo que era que el tío lejano con la sobrina, ¿no? Existía esa parte en el posclásico. Y también tenemos la herencia, que la herencia en el posclásico era generalmente patrilineal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lleva como una jerarquía, ¿no? Es decir, los bienes se transmiten de padres a hijos varones. Ya hoy en día todo, pues por los motivos de género es muy equitativo, pero antes solamente era, como te comentaba, el primogénito, el hijo varón, el primero. Y las mujeres también podían heredar propiedades, especialmente si no tenían hermanos. Era como la única condición de que una mujer pudiera heredar ciertas cosas. Entonces, hablando de, bueno, estamos hablando de patrimonio, ¿no? ¿Alguien sabe en la familia qué es lo que pasaba? ¿Cómo estaban estructuradas estas familias, no? Yo tengo entendido que eran familias tradicionales con 2 hijos, 3 hijos, incluso, bueno, antes se mencionaba que la gente tenía hasta 10, 20 hijos, dado que todo esto pues va encabezado el patrimonio, pues las familias, es pues un concepto, ¿no? Tenemos el concepto histórico que, bueno, realmente yo en la historia pienso que todo se ha transcribido de una manera errónea, a lo mejor, porque hay ciertos historiadores que pues te dicen una versión, pero realmente ha pasado de tantas generaciones, igual es un patrimonio en la historia, ha pasado de tantas generaciones que se ha reescrito tantas veces que realmente no sabemos muy bien. Entonces, a lo que voy con todo esto, me pregunté si saben el contexto más o menos de cómo es lo que pasaba. En el periodo posclásico lo decimos, ¿no? El avanzar hacia un sistema económico que actualmente manejamos, monetario, o trueques le llamamos también. Me refiero a esto como, ¿cómo les diré? Tanto el núcleo familiar, ¿no? Sino dejando de fuera el patrimonio, cómo se relacionaban las personas en ese entonces, ¿no? Las familias. De hecho, aquí hay un dato importante a mí me gustaría que lo supieran. La verdad no sé qué tan cierto sea, pero nosotros nos tomamos la tarea de investigarlo. Ellos antes creían que como ya lo mencioné, el patrimonio y el matrimonio eran como un lazo que los iba a definir como familia, como ante la sociedad. Ellos preferían más que nada que la herencia fuera como debería ser a sus hijos, a sus trascendientes, ya que por lo mismo ellos tenían la creencia de que mientras más tierra, más trabajo le dejaran a sus hijos, más iba a durar la familia, más iba a haber más generaciones y todo. Eso, pues... No, y también muy cierto, ¿no? Porque antes un terreno te valía 20,000 pesos, ahorita te vale 300,000 pesos uno, ¿no? Y esa es parte, pues, de la inflación, pero también de los patrimonios, el cómo ha ido evolucionando las plusvalías de todo lo que deja estos patrimonios. Ok, yo les tengo lo que viene siendo la estructura social del clásico, para que lo entendamos un poquito más. Esta estructura la antigua, variaba dependiendo de las civilizaciones y su región, ¿no? Pero aquí les voy a presentar una visión de la estructura sobre lo que viene siendo la sociedad, las civilizaciones, la economía. Les voy a leer un poquito para que tengan mejor entendimiento y así yo poder ser un poquito más congruente con ustedes. ¿Está bien? Okay. Algunas civilizaciones importantes de la antigüedad, aquí les voy a decir su estructura social. Era nobleza, aristocracia y se medía por, como le estoy diciendo, nobleza, clase media y clase baja. Los de la nobleza, pues como dicen, eran los reyes, eran los más nobles. Clase media eran los comerciantes, los artesanos, y la clase baja como tal eran los que a veces ayudaban así como trabajadores, pero en ese entonces no existía esa palabra de trabajadores, ¿saben? Eran esclavos. Era cuando todavía estaba la esclavitud permitida y pues eso ya lo hemos visto creo que en clase, así que no tengo que hablar un poquito más de lo de esclavitud para no seguir hablando de lo mismo y enfadarlos con los mismos temas de siempre. También les voy a decir las organizaciones políticas, la cual era su monarquía. En una forma de gobierno, en la antigüedad era lo más común. La aristocracia era la forma de gobierno en el poder que estaba a manos de una pequeña élite de nobles, la cual ya mencionaron. Y la democracia, que era una forma de gobierno en el poder que estaba a manos del pueblo. Recuerden esto, monarquía reyes, aristocracia vienen siendo los que formaban el gobierno, y su democracia siempre tenía que haber sido el pueblo, y era. La organización económica también era agricultura, comercio y artesanías, lo cual todavía sigue variando en la sociedad normal, no regular. Y pues así, ok, ahí viene lo social, en lo cual entraba lo que comentaba también mi amigo Sebastián, era
familia, clan y comunidad. Sí, antes que nada yo quiero aclarar que hablando de bienes no solo nos referimos a terrenos, casas y todo eso, sino que también esclavos, animales u objetos para el mismo trabajo. Yo creo que de ahí viene como el meme, el de que te voy a cambiar a tu hija por unas gallinas. Yo creo que así se practicaba antes, sí. Que, ¿sabes qué? Voy a pedir la mano de su hija, ahí le traigo unas vacas. Un rancho y unas En un rancho, sí. Yo creo que también partía más o menos de eso. También de que ellos como lo mencioné, tenían la creencia, mientras más esclavos, mientras más animales, mientras más cosas tuvieran, más iba a prosperar su familia y más iba a tener continuidad de generación en generación. Sí, pues es muy cierto, ¿no? O sea, sin irnos hasta el periodo romano, hace pocos años todavía se practicaba esto, ¿no? El trueque, a su máxima expresión, ¿no? En las ciudades, como en Roma, también aquí en México, era muy practicado por los mayas este tipo de intercambios, ¿no? Te intercambiaban, ellos pues, ¿no? Sus cultos teológicos, dioses, ¿no? Te intercambiaban un corazón por una casa, podría ser un buen trato, un trato digno. O sea, y esto no viene desde hace poquito, esto viene desde hace muchísimos años. Yo creo que en la actualidad todavía se sigue practicando en uno que otro rancho. Sí, actualmente lo Sí. seguimos haciendo, de hecho, pues se cambió a sistema monetario, pero realmente es un trueque, te doy dinero y tú me das algo a cambio, ¿no? De hecho, Hay dato que curioso, quedar bien. en Tinguindín, ¿saben dónde es Tinguindín? No. Es un pueblito, ¿verdad? Ahí todavía se hace lo que viene siendo el trueque. Por decir, tú tienes medio kilo de frijoles, pero yo la verdad ya no tengo nada de dinero, un ejemplo, ¿verdad? Y te voy a cambiar una gallina por ese medio kilo de frijoles. O también si eres una persona que sabe economizar, si todo, te puedo decir, ¿sabes qué? Pues te voy a truecar, esa gallina te puede servir para seguir poniendo esos huevos y todo eso, te voy a cambiar medio kilo de huevos por tus frijoles. Y es lo que todavía practican en esas comunidades, las cuales todavía tienen muy bajos recursos y se ayudan. Creo que es algo que se sigue practicando en la actualidad, pero como cosa muchos no sabemos todavía. Y creo que es una forma de no tener algo adquisitivamente, pero tener una propiedad la cual tú la puedes dar, ¿verdad? Bueno, para ir dando cierre a este tema, ¿no? Pues yo me gustaría nada más concluir con mi parte, ¿no? Es decir, que en el periodo pues, posclásico todavía era un sistema muy neandertal, se podría decir, o muy antiguo, en el que pues todavía la gente pues estaba sabiendo cómo manejarse, cómo dar, cómo heredar. O sea, esto no sabemos desde quién fue la primera persona que dijo, le voy a dejar esto a mis hijos o a mi familia. Y desde ahí se empezó a hacer, alguien lo tuvo que transmitir, fue un método de transmisión a nivel global en el que hasta la fecha lo seguimos haciendo, y es una parte muy importante de este periodo porque de ahí se deriva todos sistemas económicos, políticos, sociales, económicos. En todo esto a nivel global, pues para mí es muy importante este periodo del posclásico, y es por eso que yo estoy así como que exponiendo este periodo. Sí, y para yo relacionar un poquito, ya que toqué el tema un poquito aislado de lo que era la propiedad y después la familia, ya aliando un poquito los dos, en la evolución de los dos, podemos ver cómo en el posclásico, pues la tierra se manejaba como una base de la familia. En sí quien lo manejaba, pues era la familia, ¿no? Cada familia manejaba sus huertas, sus terrenos, que era la posesión de donde estaba. Aquí algo que puse es que es íntimamente ligada a la supervivencia de la familia, o sea que si no trabajabas en tu tierra, pues no comían, no sobrevivían. Y de esta manera también la familia era una unidad económica, quiere decir que cada quien pues producía lo que eran los alimentos, lo que era la ropa, las herramientas necesarias, o sea, era una unidad económica autosuficiente pues para sí misma. Era lo que se hacía en el periodo posclásico, no pasaba como hoy en día, no vamos a la tienda y me compro y no sabes ni quién lo hizo, qué manos lo hicieron, ¿no? O así como todavía podemos ver en las comunidades purépechas, pues traen su propia vestimenta que ellas mismas producen. Es algo similar a lo que era en el periodo método de economía. posclásico, exacto. Sí. Bueno, como tal, en conclusión de todo lo que llegamos a hablar, aquí nos damos cuenta cómo varía la sociedad dependiendo de sus cambios, sus civilizaciones y todo, y donde se muestran y vivan y rijan ahí, es a cómo se va a pasar o a sobrellevar todos estos cambios. No sé si quieres. Sí. Bueno, yo creo que esto era la forma en que se catalogaban ellos como clases sociales, como les llamamos ahorita. Quien tenía más tierras, más esclavos, es quien tenía más poder.
Y yo creo que esto del famoso trueque, yo creo que es algo natural del ser humano. Porque si nos ponemos a investigar quién fue el primero que lo hizo, como lo mencionaste, yo creo que no se sabría exactamente. Yo creo que es algo más natural. Sí, sí, sí. Bueno, les doy paso por si quieren Bueno, agregar pues algo más. me gustaría agradecernos por escucharnos, si es que nos escucharon completos, ¿verdad? Pero me gustaría agradecer a la maestra, a ustedes compañeros que estuvieron aquí apoyándonos entre todos para hacer este podcast acerca del patrimonio y la familia en el derecho romano, periodos posclásico y clásico. Pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, hasta luego. Y síguense, Gracias. Sijuk. Sí.